Muy buenas tardes, estimado público. En esta semana vamos a ir viendo el tema de parasitología, un tema de mayor importancia en lo que es ciencia de la salud. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión. Bueno, me presento, soy el estudiante Ronaldo Jamanca, el cual estará a cargo de las dos sesiones que vamos a ir llevando estas semanas. Y comenzamos con la historia de la parasitología, ¿no? Remontándonos en los inicios, en los orígenes de este maravilloso tema. 2700 a.C. se descubrió por primera vez a la malaria o al paludismo en China. Posteriormente, en Egipto, 2000 años antes de Cristo, se descubrió que en la estatua, ¿no? Ahí está la estatua del faraón Mentuhotep II, pues vemos que presentaba elefantiasis, ¿no? Característico de un parásito que es las filarias. En 1850 a.C. se encontró con el papiro en Cajún, se descubrió la mosca del ganado, importante en la transmisión de enfermedades. 1250 a.C., en el papiro de Ebers, se encuentran los primeros registros de los nemátodos, especialmente Ascaris lumbricoides. 460, Hipócrates describe a los gusanos presentes en los peces y animales. Posteriormente, Paracelso y Galeno describieron el ciclo biológico de Ascaris enterobius y Tenias. Anton van Leeuwenhoek, el cual fue el creador del primer microscopio, ¿no? A través de este identificó pequeños microorganismos protozoarios en sus heces, que posteriormente se identificó que era Giardia lamblia. Y en 1907, Carlos Justiniano das Chagas descubrió por primera vez un hecho muy importante al agente causal de la enfermedad de Chagas, que es el parásito Trypanosoma cruzi. Porque este es un hecho importante, porque normalmente uno conoce la enfermedad y trata de descubrir al agente infectante, ¿no? Pero en este caso no, fue al revés. Primero se descubrió al agente causal y posteriormente la enfermedad. Ahora, pasando con otro tema, son los conceptos básicos de la parasitología, que es la relación huésped-hospedero. Primero, el comensalismo. El comensalismo se define como una relación entre dos organismos en el cual uno vive a expensas de otro, o sea, saca provecho, pero sin causarle algún daño. Generalmente, bueno, siempre el comensal es de menor tamaño que el hospedero. En este caso, en la parasitología, tenemos a Escherichia coli, que es una bacteria, y Entomófila coli, que es un protozoario, ¿no? Un parásito. Estos dos, en condiciones normales, no causan daño, viven ahí feliz. Pero cuando hay un estado de inmunosupresión, un estado de disbiosis, que es un desequilibrio, se convierten en oportunistas y pueden provocar daños. Foresis se denomina aquel hospedero que transporta un organismo denominado foronte. En este caso tenemos a Dermatobio minis, que el foronte, que son los huevecillos de aquí, van a ser transportados por un insecto. Preferiblemente son los insectos que van a picar al humano, ¿no? O sea, los zancudos y algunas moscas que son hematófagas. ¿Por qué? Porque estos huevos se van a adherir a este hospedero que lo va a transportar hacia el humano y por razones de temperatura y CO2 se van a desprender de, de este hospedero y van a ingresar por vía cutánea al humano. Este es el caso, por ejemplo, de Dermatobio minis. Vale. Entonces, aquí ya vimos dos definiciones: huésped, hospedero, que tenemos que tenerlo bien claro estos dos. Huésped se denomina cuando un organismo se aloja en un lugar, mientras que hospedero va a ser el organismo que aloja al huésped, ¿vale? Entonces, con esas definiciones vamos a pasar ahora al parasitismo. El parasitismo es una relación en la cual un organismo va a vivir a expensas del otro, sí, pero provocándole daño. Por ejemplo, tenemos a Ascaris lumbricoides, Tenisolium, Entamoeba, ¿no? Y en algunos casos puede haber la existencia de foresis. ¿En qué sentido? Bueno, como les comentaba, la foresis es aquel organismo que transporta a otro. Tenemos el caso de los zancudos, ¿no? Por ejemplo, Aedes aegypti, Anopheles, Luxomias.
que van a transportar el parásito, que se les conoce como esto de aquí como los vectores. En cuanto a los tipos de hospederos, pueden ser accidentales. Esto quiere decir que el parásito, eh, en su ciclo biológico natural, este hospedero no se encuentra, ¿vale? Pero por razones se infecta. Por ejemplo, el humano se puede infectar de este parásito que es Diflubotrón pacificum al ingerir pescado. ¿Por qué? Porque este es un parásito acuático y su ciclo biológico se da en el agua. Entonces, al ingerir pescado, pues se puede contaminar con este parásito y puede infectarse. Se le conoce como hospedero accidental. El hospedero definitivo, perdón, se le conoce a aquel hospedero que dentro de este va a desarrollarse la forma sexual o adulta. Por ejemplo, de este parásito que se denomina Diflutor pacífico, tenemos a los lobos marinos. En cuanto a los hospederos intermediarios, van a ser aquellos que se va a desarrollar las formas inmaduras del parásito o las formas asexuales. Por ejemplo, en la Taenia solium, bueno, mayormente Taenia solium, los estadios iniciales se van a desarrollar, bien puede ser en el humano o bien puede ser en el cerdo. ¿Vale? Estas son las formas inmaduras. Si en caso fuera el cerdo, se le conoce como este hospedero intermediario, en humanos, pero intermediario, ¿no? Hospedero definitivo se le conoce como aquel en el cual se va a desarrollar el parásito en las formas adultas o las sexuales. Por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, las formas adultas se van a desarrollar en el humano, exactamente en su intestino. O también los protozoarios, como Yerdia lamblia, en el cual las formas inmaduras no se van a encontrar en el humano, pero las formas maduras, en este caso los trofozoitos, sí se van a encontrar en el humano, siendo el hospedero definitivo. Hospedero completo se denomina a aquel que actúa tanto como hospedero definitivo como hospedero intermedio. En este caso tenemos a Enterobius vermicularis. Ahora, permítame explicar un poco más de este parásito. Enterobius vermicularis es un nemátodo que en su ciclo biológico, en el adulto se va a encontrar en el intestino, ¿no? Hasta ahí todo bien. Como es un nemátodo, va a haber dimorfismo sexual. Entonces, tanto hembra como macho copulan, la hembra se dirige hacia el recto para depositar los huevos, y la característica de este es que los huevos se desarrollan rápidamente. Entonces, eclosionan, o sea, en las larvas, y por lo tanto, los peros se convierten nuevamente en completo. Paraténico, aquí alberga el parásito sin que se desarrolle en alguna fase, o sea, simplemente es transporte, por ejemplo, Difluviotron pacificum, que aquí lo vamos a explicar en su ciclo biológico. Bueno, ya que tenemos el ciclo biológico de Difluviotron pacífico, vamos a explicar los conceptos que ya hemos visto: pero occidental, intermediario, definitivo y paraténico. En este caso, el humano, que es el hospero occidental, como les comentaba, elimina en sus heces los huevos, huevos del parásito, que, como les comentaba, también se encuentra en una zona acuática. O sea, el humano tiene que eliminar las heces en una zona acuática que se dirige en el mar. En el mar, la vida es más sabrosa. No, en el mar se desarrolla los coracidios, que a la vez van a ser ingeridos por un organismo que es el copépodo. Dentro del copépodo, estos huevos se van a desarrollar hacia larvas procercoides. Este copépodo sería el primer hospedero intermediario, que quiere decir que es que en este hospedero va a desarrollarse las formas inmaduras. Pero eso quiere decir que también se desarrolla el hospedero. Ojo, tengan en cuenta eso. No es paratécnico, porque sí se sigue desarrollando. Este copépodo a la vez va a ser ingerido por otro pececito, donde dentro de este pececito va a desarrollarse la otra forma inmadura, que son las larvas esclerocercoides. Entonces, a este pececito se le conoce como segundo hospedero intermediario. A posteriori, este pececito puede ser ingerido por otro pez más grande, y este pez grande ya no se va a desarrollar este larva pericercoide en otra forma, ¿no? Sigue siendo larva pericercoide. Entonces, a este pececito se le conoce como hospedero paraténico. ¿Por qué es? Porque solo transporta. Ahora, este pececito va a ser ingerido bien por el hospedero definitivo, que es naturalmente el lobo marino,
o bien puede ser por el Perú occidental, que es el humano, ¿no? Y nuevamente comienza el ciclo biológico. Ok, es importante recordar que también existen otro tipo de relaciones, otro tipo de parásitos, como los ectoparásitos, que generalmente son los insectos, como las garrapatas, los ácaros, las pulgas, piojos, y los endoparásitos, que mayormente se encuentran dentro de un organismo, pueden ser habitando tejidos u órganos internos. También puede haber la clasificación de cuántos tipos de hospederos se necesita para que el parásito se desarrolle, ¿no? Siendo monoxeno, cuando solo se requiere un parásito, un hospedero, perdón, y heteroxeno, cuando se requiere más de un hospedero, ¿no? O sea, varios. En cuanto a su clasificación, los parásitos pueden ser protozoarios, unicelulares o coriotas. Estos protozoarios a la vez son cosmopolitas, o sea que se encuentran en gran variedad en el mundo, en suelos, en zonas acuáticas, o inclusive también dentro de organismos. Por ejemplo, este parásito que en su momento se mencionó, que es entamoeba. Pueden causar enfermedades, algunos, porque otros pueden ser comensales, ¿no? Ojo, tener claro cuando el sistema inmunológico está normal, cuando es inmunocompetente. Pero cuando es una persona inmunosuprimida, como en el caso del VIH o leucemias, sí puede causar enfermedad los parásitos que normalmente no lo causan. La transmisión es a través por vía oral, ¿no? A través de la ingesta de los quistes y los parásitos. En cuanto a los helmintos, son más complejos que los protozoarios. La mayoría son ovíparos, o sea, eh, que ponen huevos, exactamente los nemátodos, y presentan dos divisiones. Los nemátodos, que presentan dimorfismo sexual, o sea, hembra y macho, y las hembras son más grandes que los machos, y platelmintos, que son gusanos aplanados, que no son cilíndricos, sino son planos, en comparación con los nemátodos, y pueden ser céstodos, que son como cintas, ¿no? Tenesolium, tenasaginata, y tremátodos, que no son como cintas, son más pequeños, pero son planos, ¿no? Como la fasciola hepática. Y la transmisión es a través por vía fecal o oral. Finalmente, los insectos, como les comentaba también, ectoparásitos, viven en la superficie de los peros, ¿no? Por ejemplo, las garrapatas viven en la superficie, los ácaros también, las pulgas, piojos, chinches y demás. Dependen de los peros para sobrevivir. En caso de las garrapatas son parásitos obligados, porque sí o sí necesitan de la ingesta de sangre. Pueden transmitir enfermedades, por supuesto, por ejemplo, la leucemia, que es un díptero, o sea, es un tipo de zancudo, por así llamarlo, que transmite la leishmania. Las garrapatas también pueden transmitir enfermedades, como por ejemplo una bacteria conocida como Borrelia burgdorferi, que transmite la enfermedad de Lyme, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, eh, un insecto que es la Coccolenia omnivorax, que es un ectoparásito. Es importante diferenciar entre la transmisión mecánica y la transmisión biológica. Transmisión mecánica se refiere a que el insecto transmite un parásito, pero este parásito no se desarrolla, ¿no? Para así decirlo, ¿no? Para así decirlo, es un hospedero paraténico. Tenemos, por ejemplo, la mosca doméstica o las cucarachas que pueden transportar un céstodo, que es la Hymenopilus nana, y en comparación con la transmisión biológica, el vector sí transmite al parásito y dentro de este también se desarrolla. Por ejemplo, tenemos a la leucemia, que transmite la leishmania, anófeles con las filarias, y también los triatominos, que son una especie de chinches que van a transmitir la enfermedad de Chagas, ¿no? Que sería el parásito Trypanosoma cruzi, ¿no? Que dentro de estos triatominos va a desarrollarse el parásito para alcanzar el estadio infectante y finalmente infectar al ser humano. Ok, con esto hemos concluido esta sesión, espero que sea de su agrado y nos estaremos viendo en la siguiente.